Continuamos con el segundo taller de manera virtual titulado Inteligencia Artificial y Elecciones. Damos la bienvenida al profesor Rafael Rubio Núñez, quien nos va a acompañar en esta oportunidad vía virtual. El profesor Rafael Núñez, que va a compartir Inteligencia Artificial y Elecciones, es doctor en Derecho Constitucional, profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia. Áreas de investigación académica, derecho de la tecnología, los procesos de participación política, los procesos de transición y el desarrollo de instituciones democráticas en el contexto tecnológico. Actualmente, miembro del Comité Académico de la Red Mundial de Justicia Electoral, observador electoral de una decena de procesos electorales, ha desarrollado funciones de asesor jurídico en la MOE en Ucrania y jefe de la misión de la MOE sobre desinformación de las elecciones presidenciales del Brasil. También ha compartido como experto sobre la desinformación y las campañas electorales en distintas comisiones del Congreso de Diputados, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, así como los organismos electorales de México, Perú, El Salvador y Costa Rica. Con ustedes, dándole un fuerte aplauso, el doctor Rafael Rubio Núñez. Bienvenido, profesor, a este espacio del Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación ABOIC. Estimado profesor, usted tiene 30 minutos para compartir su experiencia en este ámbito y en esta temática. Bienvenido, adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder participar de una forma activa, aunque sea virtual, en un congreso de tanto prestigio, y es una pena el no poderlo hacer de manera presencial, pero la agenda me lo impedía. Vamos a tratar de hablar durante esta media hora de un tema muy específico, pero que creo que tiene cierta relevancia desde el punto de vista democrático, porque afecta a elementos esenciales de la reconfiguración del panorama político y jurídico en el que nos desenvolvemos. Y es un tema que lo primero es que debemos afrontar siendo conscientes del entorno, del contexto en el que lo hacemos. Porque estamos pasando, por así decirlo, o hemos pasado de un estado de opinión generalizada de utopía que ponía en la tecnología las esperanzas de resolución de todos los problemas de la democracia, y todos recordarán, o muchos de ustedes probablemente no, porque son muy jóvenes por lo que me han dicho, pero podrán ver cómo a comienzos del siglo XXI acogimos la tecnología como una suerte de elixir que iba, gracias a la transparencia, la participación y la democratización del acceso a la información, iba a transformar las carencias de la democracia. Quizá este momento mágico tienen las elecciones del año 2008 y el uso que de la tecnología hace Barack Obama para alzarse sorpresivamente con la presidencia de los Estados Unidos, un momento cumbre, y un impulso posterior con el impulso de la OGP, de la Organización para el Gobierno Abierto y otras iniciativas en las que la transparencia y la participación, como digo, ocupan un lugar esencial. Sin embargo, actualmente creo que ese estado de euforia ha sido sustituido por un estado de pesimismo integral, que podríamos denominar apocalíptico, en el que todas esas esperanzas se han visto defraudadas y, al contrario, ciframos en la tecnología como el gran enemigo de la democracia, y escuchamos como ilustres personajes como la Premio Nobel de la Paz, María Ressa, anuncia que estamos viviendo los 2 últimos minutos de la democracia como consecuencia del impacto de la tecnología. Esta visión apocalíptica probablemente tenga su origen y su momento cumbre en las elecciones del año 2016 o en el año 2016 en general, donde las elecciones presidenciales norteamericanas, el Brexit o el referéndum por la paz en Colombia ponen de manifiesto el potencial que la tecnología tiene
para alterar elecciones, y es en ese contexto en el que comienza una visión pesimista que creo que se arrastra hasta nuestros días y que se ha visto amplificada de una forma, podríamos decir, espectacular por la generalización de las técnicas de inteligencia artificial, que es de lo que vamos a hablar. Para que ponerlos en contexto, podríamos decir que la tecnología ocupa un lugar esencial en las campañas electorales y, por coger como ejemplo de campo las elecciones presidenciales norteamericanas, podemos ver como desde el año 96 la tecnología ocupa un papel esencial, ¿no? El año 96, donde un luchador de lucha libre, Jace Ventura, es el primero que utiliza una página web para obtener o para convertirse en el gobernador de su estado natal, páginas web que en las elecciones presidenciales del año 2000 se consolidarán como una forma de uso, tanto en las primarias entre John McCain y George Bush, como en las elecciones finales, que como recordarán, George Bush gana in extremis y no exento de polémica al vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. El año 2004, sobre todo en las primarias demócratas, donde un joven gobernador, Howard Dean, de un estado mínimo, ridículo en su tamaño, articula fundamentalmente a través de Meetup, pero asumiendo una lógica tecnológica y comunitaria, una campaña de primarias que está a punto de darle el resultado y que, en mi opinión, inaugura las campañas modernas. Unas campañas modernas o una inauguración que está contada de una forma espectacular en el libro que pueden ver ahí, escrito por el director de la campaña, que era Joe Trippi, que se llama The Revolution Will Not Be Televised, y en otro libro que también acompaña del director de la campaña online, que se llama Nico Mell. El libro se llama El final de lo grande. Creo que no está editado en español. Como les decía, en las elecciones del año 2004 se convierten en las elecciones de Meetup y todos utilizan y comienza a utilizarse esa tecnología. Una tecnología de, podríamos decir, de redes sociales o de articulación social, que en el año 2008, de una manera mucho más estructurada y de una forma mucho más eficaz, Barack Obama va a incorporar a su campaña a través de su propia red social, MyGo, que le permite, como digo, vencer a los dos aparatos políticos probablemente más impresionantes que habían existido hasta ese momento, el aparato político oficial del Partido Demócrata, liderado por Hillary Clinton, o liderado por Bill Clinton, pero representado por Hillary Clinton, y el aparato republicano de John McCain, que en ese momento era probablemente el político vivo norteamericano mejor valorado por su historial, tanto de héroe de guerra como por su papel, entre comillas, independiente, Rhino, decían los republicanos, Republican in name only, que le hacía uno de los políticos más populares de la política norteamericana. Sin embargo, gracias a la articulación comunitaria que Barack Obama pudo realizar a través de las tecnologías, consiguió imponerse a estas dos maquinarias políticas y ser elegido presidente de los Estados Unidos con gran sorpresa, no en el momento de la elección, pero sí sobre las expectativas de 2 años antes. En el año 2012 Barack Obama de nuevo consigue vencer a Mitt Romney gracias al uso de la microsegmentación o de la segmentación a través del correo electrónico, llevando a cabo una campaña también de alguna manera sorpresiva, que está contada muy bien en un libro que se llama The Victory Lab, de Heisenberg, creo que se llama la autora. En el año 2016 hablaríamos de la campaña de Cambridge Analytica, y así podríamos ir definiendo cada campaña por su tecnología, entendiendo que esto tiene un pequeño truco, que es que las tecnologías son un elemento distintivo porque ofrecen ventaja a aquel que las utiliza antes que el resto. Pero una vez que han sido utilizadas, son adoptadas de una manera rapidísima por el resto de los contendientes y se incorporan de una forma natural a la campaña electoral sin que marquen o sin que supongan ya el marcar la diferencia, pero convirtiéndose en parte de la lógica, en parte de la naturaleza de las campañas electorales. Y esto, de alguna manera, está pasando con la inteligencia artificial. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿Supone este conjunto de tecnologías una revolución o un cambio en la naturaleza de las propias campañas electorales? Porque, sin profundizar mucho, porque no tenemos mucho tiempo, podemos ver que la historia de las campañas electorales, y esto lo cuenta bastante bien Pipa Norris, podría distinguirse básicamente en tres, ¿no? Las campañas premodernas, las campañas del siglo XIX, en las que se realizan uno a uno, en las que son campañas de imprenta, la radio y la televisión no existen, donde existen unas barreras estructurales con la poca difusión del teléfono y el telégrafo. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto y es un pelín difícil concentrarse. Y que se ejemplifica de una forma gráfica probablemente en ese candidato que recorría Estados Unidos en el vagón trasero del tren, parando en cada pueblo y dando sus mítines electorales. No. Es que está entrando una música que no sé si alguien puede silenciar el teléfono por... Bueno, entonces, en ese contexto, podríamos decir que la propia tecnología, en este caso la ausencia de la misma, marca unos caracteres esenciales de las propias campañas electorales. Estas son sustituidas con el advenimiento de la radio y la televisión por un tipo de campañas denominadas modernas, en las que del uno para uno pasamos del uno para todos y donde se establecen una serie de elementos esenciales de curación, unos intermediarios básicos y esenciales, que son los propios medios de comunicación masiva, y que pasan a ocupar un papel determinante en las campañas electorales y en convertirse en un filtro a través del que pasa toda la información que llega al votante. Eso, unido a la generalización del sufragio universal y a otra serie de elementos, marca un tipo de campaña que de una forma clara se distingue de la anterior y de la posterior. La posterior es la que viene con el advenimiento de Internet, ya hemos dicho, principios del siglo XXI, Barack Obama 2008, 2004, las campañas postmodernas, en las que del uno para todos, campañas centralizadas, pasamos a un tipo de campaña descentralizada que ya no se hace uno para uno, como en la edad premoderna, sino de todos para todos. Un tipo de campañas donde quizá lo más relevante es el papel que adquiere la información. El papel que adquiere la información como un elemento que corre o que se distribuye sin mediación, o sea, sin intermediación o sin el monopolio de la intermediación que tenían los medios de comunicación en las campañas centralizadas, y donde cada actor, podríamos decir, o sea, independientemente de que forme parte de un partido político, de un medio de comunicación, puede tener un papel relevante en la elección. Por eso hablamos del todos para todos, ¿no? Bien, mi pregunta, y no tengo una respuesta, es si con la transformación que genera la inteligencia artificial en campaña, de la que vamos a hablar en los 20 minutos que nos quedan, podemos hablar de una cuarta generación de campañas electorales o simplemente de unas campañas posmodernas con esteroides, ¿no? Unas campañas posmodernas, como dicen los yanquis, en las que empieza a haber en las que la tecnificación, la digitalización, la automatización de la campaña es tal que todos los elementos que caracterizan las campañas posmodernas podríamos decir que se subliman, ¿no? Y ese es el gran inconveniente. A esto habría que sumarle la realidad, ¿no? Porque nosotros hemos intentado hacer, desde que trabajamos este tema, los últimos 3 años, un análisis centrado en proyectar, por así decirlo, las posibilidades que las tecnologías de la inteligencia artificial ofrecen a las campañas electorales, pero por otro lado hemos ido viendo pues todos los usos o todos aquellos usos que hemos podido conocer, en torno a los 500 usos de inteligencia artificial en los distintos procesos electorales. Y aunque podemos decir que hay un incremento progresivo del uso de inteligencia artificial en campaña, que refleja de una forma muy gráfica el informe IPI del año 2025, que recoge todos los incidentes del año 2024 y habla de 215 incidentes, llamando incidente al uso de inteligencia artificial, donde el 90% tiene que ver con el uso para crear contenidos, mayoritariamente de deepfakes y desinformación, un contenido que en 2/3
busca el impacto negativo y que en casi la mitad, un 46%, no tiene un origen identificado, son creados o distribuidos de forma anónima. Un segundo uso que tiene que ver con la difusión en redes sociales y un tercer uso que tiene que ver con la microsegmentación, de la que hablaremos luego con cierto detalle. Sin embargo, como digo, a pesar de que empieza a haber un uso habitual de la inteligencia artificial en campañas, y en casi todas las campañas de los últimos años hemos podido ver incidentes aislados en este punto, la realidad es que no es un uso determinante o no es un uso que esté transformando realmente la naturaleza de las campañas como nosotros proyectábamos hace 3 años, ¿no? Y ahí es donde les dejo con el interrogante, ¿no? ¿Realmente la potencialidad de la inteligencia artificial en 5 o 10 años, o quizá en menos, va a transformar esta naturaleza de las campañas? O, como les decía, se va a ir incorporando de manera progresiva a las campañas, afectándolas en su eficacia, en su volumen, pero sin que podamos hablar de una cuarta generación. De todas formas, lo de hablar o no de generaciones no deja de ser algo que no sale del mundo académico, pero resulta relevante también a la hora de establecer el diagnóstico. En ese sentido, podríamos empezar introduciendo que el uso de inteligencia artificial en elecciones, no en campañas, ya es una realidad, y hay elementos en los que las autoridades electorales o las del censo pues se están utilizando para fijar circunscripciones de manera aparentemente objetiva y no sometida a los intereses políticos de los legisladores para salir o no salir elegidos. El propio censo, para no tener una dependencia, o sea, para que no transcurra demasiado tiempo entre el cierre del censo y la celebración de elecciones, lo que suele generar una bolsa de incertidumbre donde las personas no pueden votar en el sitio en el que están residiendo. Las posibilidades del uso de inteligencia artificial para depurar los censos, por tanto, acaban acercando el cierre del censo al día de la votación, incluso permitiendo que lo que llamamos el censo vivo, ¿no? Que el día de la votación la gente vote sobre un censo que no se ha cerrado en ningún momento, sino que se está actualizando al minuto. O mecanismos relacionados con la votación, ¿no? Con la promoción del voto, con facilitar el voto en función de las colas para evitar esperas largas y, por tanto, promover la participación, o como forma de testear los resultados y de garantizar que no hay errores y de establecer una serie de filtros que garanticen la integridad electoral, garantizando la adecuación de los resultados a la voluntad del pueblo manifestada en las urnas, ¿no? Todos estos usos, podríamos decir, administrativos, y que se están incorporando de una forma cada vez más habitual en la organización electoral, conviven con otra serie de usos positivos, podríamos decir positivos o prodemocráticos, de la inteligencia artificial en las elecciones, en los que no me voy a detener mucho, simplemente para que vean que la inteligencia artificial ofrece a las elecciones pues un conjunto enorme de posibilidades, que van desde el doblaje automático inclusivo, que ha permitido a candidatos como, no recuerdo ahora el nombre, pero en Paraguay, trasladar sus mensajes en 14 lenguas distintas para que las personas que hablan esa lengua puedan escuchar sus mensajes políticos en su idioma materno y, por tanto, puedan llegar con más impacto, de cercanía o empatía. La creación de subtítulos automatizados, que permite acercar el mensaje político a determinados personas sordas, por ejemplo, o con alguna discapacidad. La asistencia de campañas, la creación de chatbots de asistencia electoral, tanto desde el punto de vista del voto como desde el punto de vista del resumen de las propuestas en aquellos países donde es obligatorio presentar el programa o los candidatos los currículos de los candidatos, y donde estos van aumentando su número de una manera espectacular, pues sin ir más lejos. En Bolivia el número, comparado con lo que les voy a decir ahora, ha sido razonable. Ahora ya solo son 2, pero para que se hagan una idea, en Perú estamos hablando de 43 candidatos inscritos para las elecciones presidenciales, que se han convertido en 41 por la fusión de 2 candidaturas, y en Colombia
al hablar de precandidaturas estamos hablando ya de 103. De ahí que algunos sistemas de inteligencia artificial que pueden sintetizar la información, resumirla y ofrecerla de una manera asequible para los votantes, también resultan de enorme interés y, en mi opinión, con capacidad democratizadora, lo mismo que la gestión automatizada de las redes sociales de los órganos electorales, el uso de la minería de datos para tratar de obtener o de mejorar el proceso electoral, la automatización de call centers para elementos relacionados con el proceso, o en la misma línea la creación de chatbots de atención al elector en la línea de lo que les decíamos antes, ¿no? Por tanto, hay toda una caterva de utilizaciones democráticas de la inteligencia artificial, donde sin duda la inteligencia artificial ayuda a un mejor proceso. Aquí les dejo una lista de algunas de las cosas que hemos detectado en algunos países que les puede servir de orientación. Pero donde yo quería centrarme, porque pues por unirme a este contexto apocalíptico, es una broma, pero por centrarme en el elemento más candente actualmente, es en los posibles usos antidemocráticos que la inteligencia artificial tiene en las campañas electorales. En ese sentido, lo primero que tendríamos que entender es el concepto de superficie de ataque, ¿no? Esto que Kissinger y Smith en su libro, Kissinger era el famoso exsecretario de Estado norteamericano, y Smith era el fundador de Google, o fue uno de los primeros, no fundador, sino CEO de Google. Y en una combinación curiosa, en un libro sobre inteligencia artificial publicado hace 2 años, hablaban de cómo las sociedades altamente conectadas están más expuestas a los actores maliciosos, de cómo la digitalización de procesos genera la ampliación de esa superficie de ataque a las fuerzas enemigas. Y esto es una cosa que la inteligencia artificial propicia, esa ampliación de la superficie de ataque, porque al disminuir las barreras en términos de coste y especialización, la proliferación de este tipo de herramientas amenaza o amplía pues las debilidades del sistema electoral o las vulnerabilidades del sistema electoral. En este sentido, podemos decir que las campañas electorales han pasado de ser unas guerras informativas donde se trataban de implantar narrativas sobre hechos específicos para convencer, a convertirse en guerras cognitivas, como han dicho algunos, que lo que buscan es movilizar, explorando las emociones y convirtiendo a cada individuo en un arma, ¿no? Y esto nos llevaría bastante lejos, pero es relevante, ¿no? O sea, la información ha dejado de ser el elemento clave y podríamos decir, la actuación, la movilización se convierte en clave. Y aquí hay un salto que Cass Sunstein creo que refleja bastante bien en su libro recién publicado sobre manipulación, que es que las campañas electorales dejan de ser un momento persuasivo específico y necesario para la democracia. O sea, la democracia se permite cada X años un paréntesis donde la información da paso a la persuasión. Y en ese paréntesis, en ese momento de tiempo en el que los candidatos tienen que presentar sus propuestas y los electores elegir, cabe el lenguaje persuasivo, un lenguaje que tiene un componente propagandístico más fuerte que el informativo. Sin embargo, el peligro pasa en esta transición de las guerras informativas a las guerras cognitivas a que la persuasión se convierte en manipulación y, por tanto, el lenguaje persuasivo se convierte en lenguaje manipulativo. Según Carl Sunstein, la diferencia entre uno y otro, y esto nos puede ayudar a entender por qué es un riesgo la inteligencia artificial en campañas, es precisamente el que puede eludir, obviar o incluso evitar el componente racional que tiene cualquier juicio, ¿no? Entonces, la manipulación lo que busca es actuaciones irracionales que, movidas por una identificación identitaria pues, que puede ser positiva hacia un candidato o negativa hacia el otro, acaba llevando a una serie de actuaciones, podríamos decir, en las que irracionales en el sentido de que no se considera el componente racional. Y esto la inteligencia artificial lo puede potenciar de maneras distintas, ¿no? Lo puede potenciar deshumanizando las campañas, y esto está bastante demostrado. O sea, uno de los elementos que más propician este tipo de guerras cognitivas tiene que ver con no ver al otro como una persona. Cuando deshumanizamos al otro, cuando perdemos la empatía con el otro, y esto es muy natural cuando empezamos a ver que las campañas son fundamentalmente digitales, son fundamentalmente automatizadas, pues el proceso se transforma y nuestras decisiones pierden su sentido comunitario, su sentido social. La digitalización de la totalidad del proceso, como hablaremos ahora, la mayor disponibilidad de tecnología o el abaratamiento de costes
son algunos de los elementos que están propiciando que la inteligencia artificial tenga cada vez más presencia en las campañas, en la línea que les decía antes, ¿no? Porque una de las cosas más relevantes es que una de las revoluciones de la inteligencia artificial ha sido que lo que antes era posible hacer, pero no se hacía porque había una barrera tecnológica y económica que hacía o que impedía que los candidatos abrazaran este tipo de técnicas, hoy, con la generalización de la tecnología, se ha abaratado tanto que podríamos decir que cualquiera se lo puede permitir y, por tanto, han pasado a formar parte o están pasando a formar parte del día a día de nuestras campañas. Cuando hablamos de las amenazas nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos pues un montón de amenazas que podríamos destacar, pero como solo nos quedan 5 minutos me voy a centrar en 7 categorías que recogen o en 6 categorías que recogen un buen número de estas, dedicándole a cada una básicamente un minuto, ¿no? La primera tiene que ver con la creación de la información y las posibilidades de la inteligencia artificial generativa para crear de manera automatizada información. Esto genera distintos fenómenos, que aquí tienen recogidos algunos de ellos, pues como que nosotros hemos recogido bajo la denominación de infoxicación, ¿no? Que creo que es lo más característico. La posibilidad de crear artificialmente información o de generar artificialmente actores que generen artificialmente información, y esto es todavía más llamativo, bots que automatizados generan información automatizada, está inundando el debate público y lo está deshumanizando. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy en día alguien decía hace relativamente poco que en menos de 5 años tendríamos más del 90% de la información que circula por Internet estaría generada artificialmente. No hemos llegado a tanto, pero ya estamos en más del 50%, ¿no? Entonces, el hecho de que más de la mitad de la información que recibimos, que consumimos o que podemos consumir potencialmente esté generada artificialmente afecta de una manera directa a la propia lógica informativa de las campañas electorales y a ese componente persuasivo del que hablábamos. Esa información creada de manera artificial mayoritariamente da lugar a fenómenos como la desinformación, los famosos deepfakes, que pueden alterar la realidad y la percepción que tenemos de la misma, aparentando que hechos con imagen y con sonido, que hechos que no han ocurrido nunca parezcan reales, y eso en el momento adecuado puede afectar de una forma directa al proceso electoral. Lo vimos en Eslovaquia con un candidato que fue acusado de corrupción basándose en un contenido de audio generado por inteligencia artificial y que afectó al resultado. Lo hemos visto recientemente en Argentina en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, donde se difundió masivamente y sin respuesta un vídeo de Mauricio Macri, presidente del PRO, anunciando la retirada de su candidata, cosa que nunca ocurrió. Por tanto, los deepfakes nos permiten alterar la realidad o la percepción de la realidad y sobre todo nos permiten generar la desconfianza absoluta, ¿no? Y producen un cambio de mentalidad que a mí me parece muy relevante, que es que normalmente cuando percibimos la realidad, incluso a través de dispositivos digitales, entendemos que lo que ven nuestros sentidos es la realidad. Pues si no lo veo, no lo creo. Estas cosas que habrán oído de una forma mucho más evangélica, si no meto los dedos en su costado. Lo que percibimos por los sentidos tiene una presunción de realidad. Esa presunción de realidad se rompe, especialmente a través de los dispositivos digitales, y nuestra presunción pasa a ser de duda, de desconfianza. Y sobre la desconfianza es muy difícil construir democracia. Si todo lo que entendemos y todo lo que vemos es sometido a un juicio crítico, o de desconfianza, la democracia, en mi opinión, se erosiona. Eso también genera pues, el fenómeno involuntario de las alucinaciones de inteligencia artificial, que hace que distintos chatbots de inteligencia artificial, cuando se les pregunta sobre política, pues alteren la realidad bajo su apariencia de objetividad. Otros fenómenos como los spam de bots o el astroturfing, que es la creación o la apariencia de apoyo popular a determinadas ideas y propuestas generada de manera artificial. El segundo y el tercer elemento, por resumir un poco más y acabar a tiempo, tiene que ver con la polarización, la desestabilización y la incitación al conflicto, ¿no? Estos contenidos desinformativos, como saben, primero por estructura y después por promoción voluntaria de algunos grupos, tienden a generar, por un lado, a generar fragmentación, en segundo lugar, como consecuencia de la fragmentación, a generar polarización y, en tercer lugar,
como consecuencia de la polarización, incluso llega a generar violencia, ¿no? A través de todo tipo de estrategias como las operaciones de manipulación psicológica, el discurso agresivo que busca desestabilizar de manera voluntaria, poniendo sobre la mesa debates inflamables, la distribución masiva de contenidos extremistas que suelen tener por diseño una mayor recepción y una mayor difusión, interacción en las plataformas. Y todos estos contenidos radicales han dado lugar o pueden dar lugar a acciones físicas con una trascendencia brutal. Les recomiendo leer las sentencias de la condena de Bolsonaro reciente del Tribunal Electoral, perdón, no, del Tribunal Federal Supremo de Brasil, donde al menos 3 ponentes que condenan a Bolsonaro por esa tentativa de golpe de Estado inciden en el elemento esencial de la creación de un contexto de inestabilidad gracias al uso de la tecnología, con o sin inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial potencia mucho más este tipo de dinámicas informativas, ¿no? Esto puede llegar incluso al acoso y a la discriminación, ¿no? A llevar a cabo acciones focalizadas, puntuales, con un objetivo muy concreto que permitan acosar, intimidar, discriminar o incluso, como les decía, excluir a través de la violencia política a determinados candidatos. Por eso estos 2 elementos los podríamos ver juntos. El cuarto sería la ruptura de la equidad comunicativa, y esto lo van a entender muy rápido. Hay 2 elementos que rompen la ruptura de la equidad comunicativa como consecuencia de la comunicación algorítmica de la que estamos hablando. La primera tiene que ver con el propio acceso a la comunicación. Nuestro acceso a la información ha pasado de estar mediado, como veíamos al principio, por los medios de comunicación, a estar mediado por una serie de algoritmos cuyo contenido desconocemos y que en ocasiones incluso obviamos que existen esos algoritmos. Se crea una falsa ilusión de acceso directo a la información que evita que nuestro acceso sea crítico, que sepamos o podamos aplicar nuestros filtros que aplicábamos cuando consumíamos información en los medios de comunicación, y eso nos hace mucho más débiles, mucho más vulnerables. Por tanto, y otorga un papel esencial a esos algoritmos, a esa mediación algorítmica del acceso a la información que puede aumentar, reducir el acceso, dar mayor o menor visibilidad a determinados contenidos o incluso invisibilizar otros que los dueños de las plataformas, quien sepan manejarlas, consideren inoportunos. En la misma línea, o muy vinculado a esto, entramos en toda la lógica de la moderación de contenidos. Las plataformas asumen una responsabilidad, o han ido asumiendo con ciertas reticencias una responsabilidad de moderar los contenidos, y esa moderación de contenidos les hace o les convierte en auténticos árbitros electorales, les otorga un papel esencial en el desarrollo de la campaña, porque tienen en sus manos pues silenciar, eliminar determinados mensajes, determinados contenidos, incluso en ocasiones determinadas cuentas, como vimos en el caso de Donald Trump o en España Vox o muchas otras cuentas que han sido eliminadas de raíz, privando a actores políticos de una voz que hoy ya es esencial. Podríamos decir que en ocasiones la voz en las redes, los perfiles en las redes podrían ser secundarios, pero hoy creo que forman parte natural e importante del debate público, y por tanto cancelar una cuenta de estas o eliminar una serie de estas cuentas afecta de una manera importante, en mi opinión, a la propia naturaleza del debate público. Por penúltimo, y con esto acabo, nosotros hablamos de hackeo cognitivo, que tiene que ver con todo el fenómeno de la microsegmentación. Hoy la inteligencia artificial permite automatizar todo el proceso de microsegmentación que venía desarrollándose en los últimos 20 años, ¿no? O 40 años. ¿Qué significa esto? Que se automatiza la recogida de datos, se automatiza el procesado de esos datos para crear perfiles que antes podían ser grupales, ahora podemos decir que son casi perfiles individuales, gracias a la gran capacidad de recogida de datos y sobre todo la gran capacidad de procesamiento de los mismos. Por tanto, se automatiza la recogida, se automatiza el procesamiento de los datos, se automatiza la creación de contenido, que era donde estaba el gran filtro, que antes era imposible crear tantos contenidos como perfiles teníamos, pero ahora, aunque tenemos muchos más perfiles, tenemos a las máquinas con capacidad de crear contenido adaptado a cada de esos perfiles y hacerlo de manera automática. Si tú le ofreces pues imágenes, cortes audiovisuales o sonidos, ellos son capaces de ir generando piezas personalizadas casi a los perfiles previos. Y por último,
la distribución automatizada también, que no tiene horarios, que no tiene que ajustarse a unas obligaciones laborales y que permite, basándose en un conocimiento profundísimo de la psique de las personas, no solo de su comportamiento, de sus actos externos, sino incluso de su inconsciente. Por eso a veces decimos, y creo que cada vez es más real, que las máquinas nos conocen mejor que nosotros a nosotros mismos. Gracias a eso, gracias a ese conocimiento profundo, son capaces de distribuir la información en el momento justo en el que somos más vulnerables a los objetivos que se pretenden. Todo esto puede dar lugar a chantajes psicométricos que se aprovechan de las debilidades del aparato psicológico para dirigir nuestra voluntad en determinado sentido, y hace que nos cuestionemos si el uso de este tipo de técnicas pone en riesgo la libertad del voto, pone en riesgo, por tanto, ese voto libre, que es una condición, una condición irrenunciable de la integridad electoral. Por último, nos encontramos con que todos estos fenómenos o todas estas amenazas no tienen al otro lado a alguien con capacidad de control. Los órganos electorales hoy en día no tienen ni un marco jurídico adecuado, ni una capacidad técnica adecuada, ni una formación de su personal adecuado que les permita intervenir frente al uso de este tipo de técnicas que, como hemos visto, creo, amenazan la democracia y la integridad electoral. Y no solo eso, no solo los órganos de control pasan a ser, no sé cómo decirlo, incapaces o a estar inermes frente a esta amenaza, sino que además son sustituidos por otros órganos de los que hemos hablado antes cuando hablábamos de la moderación, que se convierten en auténticos órganos electorales y que por su volumen sustituyen a estos. Hoy en día, en una campaña electoral, las plataformas sociales multiplican por 1000 o por 100.000 el número de decisiones que afectan al proceso electoral que adoptan de una manera automatizada y sin ningún procedimiento ni sin ninguna garantía. Mientras un órgano electoral puede estar ofreciendo pues 100 o 200 resoluciones durante un proceso electoral, las plataformas sociales pueden haber tomado en ese mismo lapso de tiempo 100 o 200 millones de decisiones específicas, concretas y pequeñas, pero que ponen de manifiesto el peso que hoy en día tiene uno y otro como árbitro o como mecanismo de control electoral. Todo esto, y ya me he pasado 5 minutos, así que no voy a abusar más de su paciencia ni de su tiempo, todo esto nos pone en la situación inicial, ¿no? Nos tenemos que plantear la necesidad de dar respuestas y ver hasta qué punto la respuesta pasa por profundizar el modelo chino, donde las autoridades y el Estado tienen un mayor control de la inteligencia artificial y por lo tanto una mayor capacidad de condicionar la vida política. El modelo norteamericano, que a día de hoy no se sabe muy bien cuál es, pero que parece que entra en la línea de la connivencia entre el Estado y los grandes propietarios de las plataformas tecnológicas, lo que les otorga un lugar de privilegio y un auténtico poder que no está sometido a ningún control, porque el Estado parece haber renunciado a ese control, o el modelo de Bruselas, que puede parecer excesivamente reglamentista, que condiciona absolutamente el desarrollo de la industria y que por tanto acaba regulando algo que podríamos decir que ni existe, lo que es profundamente garantista desde el punto de vista de los derechos, pero acaba siendo, pues podríamos decir, contraproducente desde el punto de vista del desarrollo. Creo que ninguno de estos modelos es el adecuado y que hay que mirar en otras líneas, y puestos a mirar en otras líneas, creo que el Consejo de Europa nos da algunas pistas a través de su Convención del uso de la inteligencia artificial. Creo que esa línea de convenciones que pueden ser adoptadas voluntariamente por los Estados y que más que marcar normas específicas marcan tendencias generales, pueden servir de marco para una respuesta que por necesidad tiene que ser una respuesta global y tiene que ser una respuesta a la altura de las circunstancias. Si realmente nos creemos, y esto es una cosa que dejo a su juicio, que la inteligencia artificial está amenazando la democracia, al menos en este ámbito de las campañas electorales, que en el último término es la base o sobre la que se construye la legitimidad de los gobernantes, pues será necesario que tanto los legisladores como los órganos electorales, creo fundamentalmente, con la colaboración internacional y con la necesaria colaboración de las plataformas, tomemos medidas en el asunto para hacer frente, como digo, a una amenaza de estas características. Termino aquí, les agradezco muchísimo su paciencia y les pido perdón por haberme excedido un poco en el uso de la palabra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Rubio. Aplausos por su participación. Pues ahora vamos a ingresar a la etapa de las preguntas. Comentarle a usted, que seguramente es de su conocimiento, que estamos en Bolivia también en este contexto electoral. Tenemos este mes la segunda vuelta y muchos de los aportes que usted ha hecho sin duda nos ponen en ese contexto y realmente analizaremos desde esas perspectivas también. Entonces ahora vamos a abrir este espacio de preguntas. Quisiéramos al público que está presente que pueda levantar la mano para hacer las preguntas respectivas. Ya estoy aquí, Vilma. Ahí tiene, adelante. Bueno, doctor Rubio, muchas gracias por su exposición. Es urgente y emergente acá en nuestro país particularmente, y lo que hemos vivido en Oruro, de donde vengo, en Bolivia. Si usted tiene alguna experiencia, alguna información y de pronto ha hecho un análisis también respecto a la coyuntura política electoral en nuestro país a propósito de las elecciones pasadas, ahora que vamos a ingresar a la segunda vuelta también, ¿no? Si está ocurriendo aquello que usted menciona en nuestra coyuntura. Se ocurrió, por ejemplo, uno de los candidatos presidenciales decía de que, bueno, estoy siendo atacado por la inteligencia artificial propiciada por X candidato, entre otros, ¿no? Quisiéramos saber su punto de vista respecto a nuestro país. Usted ha hablado un poco de Argentina, pero quisiéramos saber también desde una perspectiva no interna nuestra, sino externa, la suya, por ejemplo, de su expertise, pueda explicarnos al respecto si corresponde el análisis que ha hecho al respecto, para tener también una orientación con una mirada desde su país, desde donde está usted. Gracias. A ver, o sea, mi labor no es de periodista, sino intento hacer, o sea, es un enfoque, es una visión académica y en ese sentido no soy muy amigo de análisis sobre el terreno en tiempo real, ¿no? Como saben, o creo que algunos de ustedes saben, estamos liderando desde el Observatorio de la Desinformación de la Universidad Complutense un estudio de observación de la desinformación electoral en Bolivia, tanto en la primera como en la segunda vuelta, y lo que tenemos son algunos resultados provisionales que creo que además les van a presentar en breve, a lo largo de la jornada, o sea que no les voy a pisar a mis compañeros, que además están llevando el liderazgo de la misión y de la observación y por lo tanto todo el trabajo, los resultados. Pero simplemente les diría que mi sensación externa, sin darles datos, es que el uso que se está haciendo es un uso puramente instrumental, o sea que sí que vemos que hay piezas que se generan con inteligencia artificial, pero no son piezas que podríamos decir que ayudan a hacer la campaña o que están haciendo más fácil o que han hecho más fácil hacer la campaña, y cada vez hay más contenido, como les decía al principio, artificial también en Bolivia, porque es muchísimo más cómodo hacer carteles con inteligencia artificial que con un diseñador, mucho más barato y normalmente igual de efectivo. Y creo que se ha introducido, y usted lo ha mencionado, este fenómeno del dividendo del mentiroso del que hablábamos antes, ¿no? O sea, si bien no está claro que haya habido el uso específico de inteligencia artificial para generar deepfakes y para criticar o eliminar a determinados candidatos o para manchar la reputación de determinados candidatos, lo que sí que hemos visto es la utilización defensiva de los deepfakes, generando al menos el fenómeno de la duda, y ante determinados comportamientos o determinadas acusaciones, culpar a la inteligencia artificial en lugar de justificar si ese comportamiento o esa acción se ha producido o no, ¿no? No sé si le respondo, pero como digo, creo que parte de los hallazgos de nuestra investigación se les van a presentar a lo largo del día de hoy también en el encuentro. Hola, muy buenos días, doctor Rubio. Daniel Blanco, de la Universidad Privada Domingo Savio, Oruro, le habla. Dos consideraciones, dos consultas muy importantes. ¿Cómo ustedes desde los procesos de observación electoral que han tenido han podido ver que la inteligencia artificial aplicada a los procesos electorales, obviamente que genera un volumen excesivo de desinformación, cómo esto ha afectado a la confianza de los ciudadanos en los sistemas electorales? Y por otra parte, también una experiencia que estamos viviendo en Bolivia, que estamos analizando y estudiando, que estamos pasando en los procesos electorales de un
de un estado de información a un estado de completa desinformación, porque lo que más circula son los bulos, los deepfakes, información falsa, y cada vez es más fácil realizarla con la inteligencia artificial. Hemos visto eso en las elecciones, donde los candidatos han empleado todo tipo de herramientas y contenidos digitales que obviamente han afectado directamente en la percepción del electorado, desplazando el debate de lo que deberían ser las propuestas de cada candidato a la percepción que los ciudadanos tenían sobre ese candidato, ¿no? Entonces, ha sucedido un fenómeno que en Bolivia el candidato menos atacado en redes sociales y en los espacios públicos resulta ser el ganador, quizás porque el que tenía menos mala imagen generada, ¿no? Entonces, ante este nuevo estado de desinformación, ¿cuál debería ser el rol de los comunicadores y los periodistas? Muchas gracias. A ver, o sea, como les decía antes, El proceso, o sea, lo que vemos en nuestros procesos comparados de observación es que cada vez es, o sea, que la inteligencia artificial, que ya existía un fenómeno de deslegitimación de las elecciones que ha pasado a ser estructural, incluso en ocasiones preventivo, ¿no? Hay una técnica específica de aquellos que se saben perdedores o que temen perder las elecciones, que deslegitiman al proceso electoral o al órgano electoral o a sus miembros de una manera preventiva para tener a quien echarle la culpa de la derrota en caso de que el resultado no sea el esperado. Esto, que puede ser un uso pues, puramente instrumental, pero se une a utilizaciones mucho más estratégicas de la deslegitimación de los procesos electorales como una forma geopolítica de sembrar la inestabilidad o de favorecer a determinadas ideologías o visiones presentes en las elecciones. Entonces, hoy en día se ha entendido que el campo de juego de las elecciones es un campo de juego propicio para este tipo de mensajes y que una de las debilidades más grandes de los sistemas democráticos liberales, podríamos decir, que es la integridad electoral. Y por tanto hay un esfuerzo continuado de poner en cuestión esta integridad electoral que supone al mismo tiempo poner en cuestión la propia integridad del sistema democrático. Esto lo hemos visto y, como les digo, está muy bien reflejado en las propias sentencias que condenan a Bolsonaro por su golpe de Estado, por su tentativa de golpe de Estado, para ser precisos, en la que se hace mucha incidencia o se incide mucho en que toda la desinformación de deslegitimación del sistema, que comienza hasta 2 años o hasta 1 año antes de las propias votaciones, sirven para probar la existencia de una campaña deslegitimadora o de ese golpe de Estado continuado, podríamos decir. Pero además de ser una prueba, es en sí mismo parte del delito, esa creación de un contexto de deslegitimación, es la creación de un terreno propicio para que la ciudadanía, las Fuerzas Armadas, pues ante la supuesta deslegitimidad del proceso electoral, puedan levantarse en armas y no solo cuestionar, sino impedir la toma de posesión de aquel que ha ganado legítimamente las elecciones. Entonces, creo que hoy en día hay una estrategia pensada que utiliza la desinformación y la inteligencia artificial como instrumento de desinformación para generar estas percepciones que en algún momento pueden propiciar este tipo de alzamientos o de enfrentamientos sociales y políticos, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿qué pueden hacer qué podemos hacer o qué decía usted específicamente que pueden hacer los medios, ¿no? Yo creo que aquí hay una parte esencial, pero me parece compleja, pero hay una parte esencial que es clave, ¿no? Que es decir, ¿cómo podemos los medios tienen que recuperar su prestigio y tienen que recuperar su prestigio sin aspirar al monopolio? No sé si me explico. O sea, lo que no podemos es tener una visión nostálgica de cualquier tiempo pasado fue mejor, los medios son los únicos que garantizan el acceso a la información de calidad y, por tanto, vamos a cerrar cualquier otra cosa que no sea un medio, ¿no? Esta persecución permanente a los pseudomedios, que en términos jurídicos a mí me ofrecen muchas dudas. Pero creo que que los medios tienen que recuperar ese papel central, insisto, no monopólico, pero central, recuperando su prestigio. Y el problema es que ahora mismo los medios están en una tormenta perfecta donde la situación económica, el cambio de modelo de negocio, les dificulta en cierta forma hacer periodismo de calidad.
Pero creo que esa es la única forma. O sea, los medios pueden convertirse en un aliado imprescindible para la lucha contra la desinformación siempre que recuperen su prestigio, y solo pueden recuperar su prestigio a base de periodismo de calidad. Pero el periodismo de calidad es muy caro y lo tiene que financiar alguien, lo tiene que financiar, o lo puede financiar el Estado, lo pueden financiar los particulares, pero a día de hoy creo que muy pocos medios, y en Latinoamérica creo que ninguno, ha dado con una fórmula para hacer periodismo de calidad y que ese periodismo de calidad hoy sea rentable. Por tanto, tenemos que encontrar formas de fortalecer el periodismo sin poner en riesgo la neutralidad y sin poner en riesgo la libertad de expresión, pero coincido con usted, o sea, los medios son un elemento indispensable de esta ecuación. Mi nombre es Santiago Vaca, estudiante de la UPSA en comunicación y quería preguntarle sobre el tema de los discursos o inteligencia artificial que se encargan los políticos, ¿no? También que si utiliza inteligencia artificial en los discursos, no estaría hablando la IA, no estaría dando propuestas la IA, no nos quita nuestra capacidad de pensar todo eso. Adelante, profesor. Sin lugar a dudas, o sea, los profesores estamos muy condicionados porque llevamos ya un par de años corrigiendo trabajos a la inteligencia artificial y no a nuestros alumnos. Y eso además se ha visto o se ve cada vez más frecuentemente. Yo estoy como revisor o como miembro del comité editorial de distintas revistas académicas y por desgracia está profundizando en el mundo académico, donde vemos que hay colegas nuestros que en principio intentan utilizar la inteligencia artificial como un auxiliar y acaban convirtiéndose ellos en auxiliares de la inteligencia artificial, ¿no? Y le piden el texto a la inteligencia artificial y luego lo corrigen en lugar de hacer lo contrario. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tiene usted toda la razón y es verdad que no estoy justificando a los políticos y probablemente, y sin duda, perdón, es mucho más grave que un político utilice la inteligencia artificial para construir sus discursos. Pero lo que le digo es básicamente eso, un político cuando pronuncia el discurso se hace responsable del mismo. Y eso es esencial. ¿Hasta qué punto asumiendo esa responsabilidad está asumiendo la responsabilidad de la inteligencia artificial? Pues depende de qué libertad le ha dado a la inteligencia artificial para construir el discurso. No sé si me explico, se le ha dicho hazme un discurso para Oruro o le ha dicho hazme un discurso donde estas 6 ideas y estas 6 promesas queden bien reflejadas, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante no es tanto el uso instrumental de la inteligencia artificial, sino, como usted bien decía, la delegación de competencias. El hecho de que se acabe poniendo en manos de la inteligencia artificial no solo la construcción del discurso, que no deja de ser algo técnico, sino la construcción de la propuesta. Y eso es lo que, en mi opinión, destruye o desgasta o erosiona la democracia. Pero lo que creo que es esencial es que, independientemente del instrumento que hayan usado, no dejemos de exigir responsabilidades al que ha hecho eso. No sé si me explico. O sea, que yo he trabajado mucho tiempo en ese sector y he visto como los políticos normalmente no se escriben sus discursos, sobre todo a cierto nivel. Entonces dices, bueno, si se los escribe el asesor, hay mucha diferencia entre que sea el asesor o sea la inteligencia artificial que los escribe. Pues en mi opinión no tanta. Porque a la hora de la verdad, el verdadero filtro es cuando el político coge ese discurso, decide hacer lo propio, lo cambia, lo modifica y lo interpretan de una manera concreta, dándole su sello, firmando que ese texto al final es suyo y no podrá echarle la culpa al asesor ni podrá echarle la culpa a la inteligencia artificial. Gracias, profesor. Un aplauso por su participación y su aporte. Un placer, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Creo que esta agenda está actualmente en nuestro contexto. Estamos justamente transitando esa época electoral, estos momentos de tensión, y muchos aspectos que usted nos ha compartido en esta oportunidad, pues realmente son para ese análisis. Muchísimas gracias por ser parte de este Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación. Buenos días. Un placer, que les vaya muy bien en lo que les queda de jornadas y de encuentro. Muchas gracias. Quiero, antes de terminar, compartir 2 informaciones. Empezamos ahora la jornada de jóvenes investigadores. En el tercer piso hay una señalética
para que ustedes puedan incorporarse y ser parte de las investigaciones que los jóvenes van a presentar a partir de este momento. Y la segunda información, también en el tercer piso está la señalética claramente identificando el espacio de Expocom, que son los trabajos y productos en varias categorías que ustedes mismos han sido parte, y nos gustaría que vayan a compartir y conocer en diferentes categorías lo que se está presentando en este momento. Muchísimas gracias por su presencia.